Hola chicos, vamos a hablar un poquito por encima de los dos tipos de reacciones nucleares que tenemos. Tenemos la fisión nuclear y por otro lado tenemos la fusión nuclear. A ver, ambas son reacciones nucleares, es decir, son núcleos que cambian. ¿Vale? Tenemos un núcleo que se rompe o que se une para formar otro tipo de núcleo distinto. En el caso de la fisión, lo que tenemos son núcleos bien grandes, bien gordos, uranio, plutonio, pero muchos más, plomo, en fin, yo qué sé, hay un montón. Entonces, este núcleo se rompe en núcleos más pequeños porque son más estables. Esto suele ser un núcleo inestable, pues porque tiene una enorme cantidad de nucleones y no llega a tener una estabilidad, y al ser inestable en algún momento dado ese equilibrio de fuerzas que tenemos en el núcleo entre fuerzas electrostáticas de repulsión y fuerzas nucleares de atracción acaba rompiéndose. Se divide en dos o en más núcleos más pequeños, no tienen por qué ser estables, seguramente sí serán más estables, pero en fin, puede ser que a su vez tengamos sucesivas fisiones nucleares hasta llegar a un núcleo ya estable por sí, liberando energía. Esa energía pues pueden ser radiación alfa, radiación beta o radiación gamma. Alfa sería una partícula alfa, que es un núcleo de helio. La radiación beta ya no serían protones y neutrones, sino más bien son electrones de alta velocidad. Y la radiación gamma son fotones. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la fisión. Ventajas que tiene la fisión: da mucha energía. Mucha energía. Esto es lo que conocemos nosotros como energía nuclear a día de hoy, ¿vale? Nuestras centrales nucleares son todas centrales nucleares de fisión. Utilizamos sobre todo el uranio, ¿vale? Y el plutonio, pues también. El plutonio es más delicado para el tema de hacer armas nucleares o hacer reactores nucleares más pequeños, los que se utilizan en los portaaviones, en los submarinos. Normalmente las centrales nucleares que tenemos en edificios son de uranio. Entonces, como digo, da mucha energía, mucha más que la energía térmica, la solar, lo que sea. Esa es su gran ventaja, ¿vale? El principal inconveniente que tiene, pues, a ver, como ventaja, voy a ponerlo aquí también, no contamina. Y lo pongo entre comillas. ¿Eh? ¿Qué significa esto de que no, entre comillas? A día de hoy, el principal problema medioambiental que tenemos es el efecto invernadero. El efecto invernadero provoca cambio climático. Y el cambio climático, pues como digo, el efecto invernadero está producido, pues, sobre todo por dióxido de carbono, por metano y demás. La fisión nuclear no emite gases de efecto invernadero a la atmósfera. Por lo tanto, un reactor nuclear, una central nuclear, no contribuye al cambio climático. Por supuesto, ahí no contamina. En realidad, digamos que los residuos que provoca la fisión nuclear son unos residuos tan peligrosos que no podemos permitirnos el lujo de emitirlos al medio ambiente. Es como si, por ejemplo, en una central térmica nosotros dijéramos, vale, y ahora aquí esto que estamos quemando, en vez de poner en una chimenea, lo tenemos que almacenar porque es muy peligroso para que esté en la atmósfera. Entonces esa tampoco contaminaría. ¿De acuerdo? Entonces, es decir, más que no contamina, no produce gases de efecto invernadero. Esto es una ventaja también, ¿eh? A día de hoy, posiblemente la única, o a corto plazo, posiblemente la única solución viable para acabar con el cambio climático sea la utilización de centrales nucleares de fisión. Es la única herramienta que tenemos para darnos grandes cantidades de energía sin producir más gases de efecto invernadero. Eso sí, las medidas de seguridad tienen que ser extraordinarias. Estas serían ventajas. Las principales desventajas, o ¿cuál es la gran desventaja? Bueno, voy a seguir poniendo ventajas. Es barata, ¿vale? Es una energía barata porque las instalaciones sí son caras, pero claro, da tanta energía que luego al final sale
una energía, un precio por unidad de energía más barato que el de energías más convencionales. La principal desventaja es la radiactividad. Radiactividad. Eso es el principal y más grande inconveniente que puede tener una central de fisión. La radioactividad es increíblemente peligrosa para el ser humano, para el medio ambiente y para todo. Y el problema de las reacciones de fisión nuclear es que tanto nuestros materiales iniciales, el uranio como el plutonio, como los residuos, estos son los que hay al final de la cadena, son muy peligrosos porque emiten mucha radiación durante miles y miles y miles, si no millones, de años. ¿Vale? Entonces, resulta que hay que tener un extremo cuidado, unas cuestiones de mantenimiento brutales, y luego los residuos que se tienen, pues hay que guardarlos en cementerios nucleares durante miles de años. ¿Vale? Y cuando hay un accidente nuclear, pues bueno, pues ahí tenemos Chernóbil, ahí tenemos Fukushima. Cuando hay un accidente nuclear tiene consecuencias terribles. Fusión nuclear. La fusión nuclear es justo lo contrario. La fusión nuclear consiste en tener núcleos pequeños y juntarlos para que se forme un núcleo más grande. La principal, tenemos muchas. A ver, digamos, esto ocurre, lo de la fisión y la fusión ocurre porque la energía que tiene un núcleo por núcleo, en el caso del hierro, es donde tenemos la mínima cantidad de energía de enlace por núcleo. ¿Vale? ¿Eso qué significa? Todos los elementos que en la tabla periódica están por debajo del hierro, pues van a tener una tendencia a unirse entre sí para acabar formando hierro. No estoy diciendo que esto ocurra, ¿vale? Pero digamos que mediante reacciones de fusión el hidrógeno va a transformarse en helio, el helio puede transformarse en litio, hasta el carbono, luego el carbono tenemos hasta el oxígeno, así eso no ocurriría de forma espontánea hasta llegar al hierro. Ya el hierro tenemos un mínimo de energía, ya sabéis que la naturaleza tiende siempre hacia situaciones de mínima energía, pues aquí tenemos la mínima cantidad de energía por nucleón, por lo tanto ya no vamos a continuar, la naturaleza ya no continúa más por el camino de la fusión más allá del hierro. Para formar átomos mayores que el hierro hace falta unas enormes cantidades de energía, unos eventos catastróficos como son supernovas, ¿vale? Ahora, ¿núcleos más grandes que el hierro en la tabla periódica? Pues precisamente como el hierro es donde tenemos la mínima energía, lo que ocurre es que esos núcleos van a tener una tendencia a romperse y a ser siendo cada vez menores, es decir, núcleos más grandes que el hierro van a tender a la fisión, a ir rompiéndose hasta llegar al hierro. Los elementos desde el hidrógeno hasta el carbono se forman mediante fusión nuclear en los núcleos de las estrellas, ¿vale? En una estrella pues tenemos que el hidrógeno pasa a ser helio, el helio pasa a ser carbono, el carbono pasa a ser oxígeno, ¿vale? Y los intermedios también tienen diversas fases la vida de una estrella, así hasta que llegamos al hierro. Y hasta ahí se acabaría, digamos, una estrella normal. En las estrellas en las que tiene mucha masa, ¿vale? Al llegar al final de su vida ocurre un evento como es una supernova, y entonces al ocurrir esa supernova, la onda de choque de esa enorme explosión cósmica es la que puede unir tanto unos núcleos con otros, estos núcleos de hierro, los puede unir tanto unos con otros que acabarían formándose núcleos mayores que el hierro. Entonces que sepáis que los átomos que hay en la Tierra mayores que el hierro se han formado en una supernova. ¿Vale? Los que son hasta el hierro se han formado solamente en la fusión nuclear en el núcleo de las estrellas. Como decía, la fusión nuclear, pues por ejemplo, la más común es la del hidrógeno al helio. Esto es lo que está haciendo el Sol ahora mismo. Tendríamos núcleos de hidrógeno para formar uno de helio. El hidrógeno, pues por ejemplo, en el hidrógeno tenemos 3 isótopos. ¿Vale? Este se llama protio, este se llama deuterio, este se llama tritio. Este tiene un protón, este tiene un protón y un neutrón, este tiene un protón y 2 neutrones. Y el helio más común es el helio 4. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, pues podríamos tener una combinación de 2 deuterios, ¿vale?
perdón, anda que yo, esto más esto para formar esto. O también me vale, por ejemplo, el tritio más el protio. ¿Vale? 2 protones, 2 neutrones. También me puede ir al mismo sitio. Bueno, en definitiva, que la fusión nuclear lo que ocurre son núcleos pequeños que se juntan y resulta que al juntarse, pues el resultado, que es el helio, tiene menos energía que la de los elementos que teníamos por separado. Ese exceso de energía pues se libera en forma de energía, ¿vale? Que sería pues la energía que se libera en la fusión nuclear. Ventajas que tiene la fusión nuclear. Pues vamos a ver, si esta daba mucha energía, esta da muchísima energía. La fusión nuclear da mucha más energía que la fisión nuclear. O sea, increíble. Otra ventaja, no contamina. Y esta vez sin comillas. No contamina. ¿Por qué no contamina? Pues vamos a pensar en este ejemplo. O sea, el reactivo son los hidrógenos. Hidrógeno es lo que utilizamos, pues eso, para quemar, para lanzar cohetes al espacio. Igual sí es explosivo, pero en fin, es bastante manejable. Y el producto, por supuesto, el hidrógeno no es radiactivo. Bueno, este sí, ¿vale? El tritio sí es radiactivo, pero poco radiactivo en cualquier caso. Y el deuterio no es radiactivo en absoluto. Entonces, el reactivo no es radiactivo, por lo tanto este problema, que es el gran problema que teníamos, no lo tenemos. Pero es que el producto lo utilizamos para llenar globos de feria, helio. ¿Vale? Es decir, que no es para nada peligroso en cuanto a la naturaleza de los elementos que tenemos aquí. Por supuesto tampoco produce gases de efecto invernadero. ¿Qué desventaja tiene? Pues, a ver, el problema, la desventaja es que no tenemos todavía tecnología como para hacer esto de forma controlada. Falta de tecnología. Básicamente el proceso de fusión es lo que está ocurriendo en el núcleo del Sol. Para poder hacer la fusión nuclear necesitamos tener unas temperaturas y unas presiones enormes, de millones y millones de grados. De hecho, nosotros hemos conseguido hacerlo, pero de una forma mucho menos eficiente que el Sol. No sé si ahora estoy hablando de memoria, pero si el Sol necesitábamos una temperatura en el núcleo de, es que no me acuerdo, 6 millones de grados, nosotros necesitamos aumentar la temperatura hasta 60 millones de grados para que ocurra la fusión nuclear, ¿vale? Entonces, vale, el problema es cómo haces tú un edificio con un núcleo que lo coloques a una enorme presión y a 60 millones de grados y pretender que no se te funda todo. ¿Vale? Es decir, ¿hemos conseguido la fusión? Sí. ¿Hay aparatos que funcionen a fusión nuclear? Sí, se llaman bombas termonucleares, donde no hay ningún problema en que la temperatura sea de 60 millones de grados. Mejor, más destruyes, que es la idea. ¿Vale? Pero si queremos la fusión nuclear para conseguir como fuente de energía, para hacerlo poco a poco, eso es un problema gordo. Es el problema que tenemos, ¿vale? A día de hoy, todos los países, todos, ¿no? Pero en fin, los países más importantes del mundo han unido fuerzas y tienen un reactor nuclear experimental en el sur de Francia para juntar esfuerzos y procurar que esta tecnología pues, pueda llegar a ser o podamos llegar a tenerla lo más pronto posible. Se ha conseguido la fusión controlada, pero no más allá de 4 segundos. ¿Vale? La idea no es solo hacer eso, sino que pues sea una fusión controlada y a lo largo del tiempo. Y para que os deis cuenta, o para que os saquéis una idea, en el momento que consigamos tener centrales nucleares de fusión nuclear, se acabó el problema energético, que es en realidad el gran problema del mundo, el problema energético, aunque no se estudie de esta manera. El hidrógeno, porque aquí hay gente que también dice, vale, nos quedamos sin agua, es decir, solamente con el hidrógeno que tenemos en los océanos podríamos tener energía para millones de años.
Y no estoy hablando de quedarnos sin agua en nuestros océanos o sin agua para beber a cambio de tener energía. No, no, no. Es que solamente estoy hablando de necesitamos deuterio, necesitamos tritio. Este deuterio supone el 0,01% del hidrógeno que hay en el mar, ¿vale? O del hidrógeno que hay en la Tierra. El 99,9%, el 99,99% no lo podemos usar para fusión. O sea que es una mínima cantidad del agua del mar la que podríamos utilizar para esto y tendríamos energía para millones de años. Sería una energía baratísima. Si está así, las instalaciones serían muy caras, pero con tener un par de centrales por país ya tendrías la energía del país solucionada. Y no tendrías problemas de residuos, no tendríamos el problema medioambiental gordo que tenemos ahora con el efecto invernadero. En fin, es la panacea. El tema es si seremos capaces de llegar a tener centrales de fusión antes de cargarnos el planeta o no. ¿Vale? Ese es nuestro gran problema ahora mismo. ¿Cómo somos capaces de conseguir esto? Se supone, estiman, que en unos 30 años se podrá conseguir tener la fusión o tener una central nuclear de fusión funcionando y demás. Bueno, o a lo mejor lo hacemos antes, o a lo mejor no lo hacemos nunca. ¿Vale? La cuestión es que las investigaciones están en la fusión. Como veis, las dos son reacciones nucleares, pero nada tiene que ver una con la otra. ¿Vale? Esta es la interesante de verdad. En fin, nos vemos. Hasta luego.